¿Qué carajos está pasando con la creencia en la quinta dimensión? Vamos a hablar de 5D, quinta dimensión, quinta densidad, como tú le quieras llamar. Como te dé tu chingada gana de decirle. Es lo mismo. Últimamente, mira, la cuestión aquí es que hay mucha gente que cree o supone que vamos a pasar a una quinta dimensión física, cuando normalmente esto es vibracional. Ahora, quizás sea al revés. Quizás tu servidor esté equivocado y no va a ser vibracional. Quizás vamos a pasar de una quinta dimensión, de una tercera dimensión a una quinta dimensión física. A lo que me refiero es que estaríamos viendo la gente que avanzó a quinta dimensión como si fueran fantasmas, como si fueran transparentes. Así como que me hago el que no te veo. No te veo. No me hago, realmente no te veo. En fin, el punto aquí es que no se sabe a ciencia cierta realmente qué va a pasar con esto del cambio de dimensión, o vamos a llamarle ahorita que se está diciendo, que es el cambio de Madre Tierra hacia una quinta dimensión. Y que con esto nos va a llevar a nosotros también a una quinta dimensión. Se especula, porque todo esto es especulación. Unos informes por ahí, o informantes, o pseudoinformantes, como les quieras llamar, o chismosos, dicen por allí que supuestamente vamos a pasar físicamente, y el paso sería que o ya no vamos a ver a la gente que pase a quinta dimensión, serían como fantasmas. En la física cuántica eso sería realmente lógico. ¿Por qué? Porque no se puede ver más allá de una dimensión con los ojos de tercera dimensión que tenemos. Ahora, otra versión es de que es vibracional. ¿Vibracional qué significa? Que tú vibres en una tercera, que vibres en una cuarta dimensión, o que vibres en una quinta dimensión. Supuestamente, vibrar en tercera dimensión es la gente que le gusta escuchar todo el día reggaetón, cumbia, salsa. Bueno, no es crítica, para nada no estoy criticando tu gusto musical. No, simplemente es que tengas la mente enfocado demasiada en esa vibración y de las letras que dicen. Y bueno, aunque yo no me meto con tu música, sí me voy a meter en lo que te va a pasar, o lo que te está pasando y no te has dado cuenta. No sabes qué carajos está pasando cuando escuchas todo el puto día esa mendiga música horrible. ¿Por qué horrible? Puede ser hermosa, pero la letra es pésima. Sí, así como lo oyes. Cuando a ti una canción, no la música, pendejo, no, la canción, la letra, te hace sentir que el corazón se te va a las patas. De la tristeza, pues me refiero. O que te acuerdas que, porque en esa canción está algo que está diciendo que te acuerdes de un desamor y que te dio mucho coraje que te bajaran a tu vieja, o que te quitaran a tu güey, a tu marido, pues. Entonces te hace enojar esa canción, o te acuerdas de que todavía hay enojo y rencor. Es padre estar recordando eso cuando quizá tú ya creías que estaba sanado. Creo que no, ¿verdad? Bueno, aquí lo curioso o lo extraño es de que no te das cuenta cuando ya te bajoneaste. ¿Sí? Entonces, eso es estar vibrando en tercera dimensión. Ahora, no solamente con la música. Vamos, que estés, si a ti te encanta estar tomando, drogándote, para evitar tus problemas, o porque crees que te sientes bien estando en ese estado alcoholizado o drogado. Y con eso se te olvidan tus problemas, porque sabes que en el fondo así es. A lo mejor tienes el pretexto de que, pues es que esto me relaja, este güey que está aquí hablando está pendejo.
Esto a mí me relaja y me hace sentir bien. Yo no tengo ningún problema de alcoholismo ni de drogadicción. ¿Seguro? Allá te lo puedes cuestionar tú. A mí sinceramente me vale un cacahuate. A mí no me importa qué chinga está pasando con tu adicción. Sinceramente me vale. El punto es de que a ti mismo no te puedes hacer güey. De verdad. Tú sabrás si sí o no. Pero si realmente lo utilizas para estos aturdidógenos, los utilizas para evitar sentirte mal, estás vibrando en tercera dimensión. Si lo único que pasa por tu cabeza son las telenovelas o el fútbol, si todo el tiempo estás hablando con tus amigos de lo mismo, no hay otra plática que no sea el chingado fútbol, estás tú y tu gente vibrando en tercera dimensión. Ahora, ¿quién está vibrando en cuarta dimensión? Así, bueno, ya para terminar el tema de lo de tercera dimensión, eres una persona que también conflictiva, se la pasa peleando con todo el mundo, se la pasa diciendo todo el día que la vida está de la chingada, que no alcanza el dinero para ni madres, te quejas del gobierno, de la religión, de todo, te quejas de todo. Estás vibrando en tercera dimensión. Y eso no te va a ayudar. Con este paso dimensional que se va a dar, ya sea físico o vibracional. Vibracionalmente estás jodido, estás en el hoyo, porque no va a pasar ni madre. Ahora, ¿quién está vibrando en cuarta dimensión? No nos vamos a brincar la cuarta, vamos para la quinta. Pues espérame tantito. Cuarta dimensión o una vibracional supuestamente es toda aquella persona que ya se dio cuenta de en dónde estaba parado. O sea, que se ha comprado toda la historia que hemos recibido en los medios masivos, en los libros de texto en la escuela, y piensan que es verdad. No, piensan que ya eso no les queda, porque no es verdad. Se han dado cuenta que la historia la cuenta quien ganó la guerra. Se han dado cuenta que la religión no tiene mucha congruencia con lo que te dicen y la realidad. Ya he hablado en otro video de religión, échale ojo. Pero en fin, aquí el punto es de que ya abriste los ojos de quién realmente estos son tus dirigentes eclesiásticos, de la religión que sea. Todos mienten. También ya te diste cuenta que obviamente no hay mucho que despertar acerca de darte cuenta que la política nos han engañado siempre. No son reales lo que te están diciendo. No es real lo que te dice tu político. Así tú le vayas a esas de hueso colorado, de izquierda o de derecha, te están mintiendo, esa tole con el dedo. Pero en fin, ya te diste cuenta. Ya no se las compras, ya no se las crees. Ya los mandas a la chingada por decirte arrugadas. Así de fácil. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? La medicina. ¿Te diste cuenta que lo del encierro que tuvimos 2 años, poco más de 2 años, fue mentira? Y ya te diste cuenta cuánta gente está desviviéndose porque se aplicaron algo allí en el brazo. Historias contadas por doctores. Terribles, terroríficas, pero llenas de verdad. Abriste los ojos. Estás vibrando en cuarta dimensión mental, que es la vibracional también. Vibracional en cuarta dimensión es que abriste los ojos. Pero la más difícil de lograr y alcanzar es la de quinta dimensión, vibracional. Estamos hablando ahorita del tema vibracional. Es vibrar en amor, ayudar al prójimo, tener empatía, tener conciencia del dolor que pasan los demás, del propio dolor y de la vibración en la que está uno metido para elevarla hacia la más alta y hermosa vibración que es la del amor. Para vibrar en quinta dimensión se requiere compasión por los demás, por ti mismo primeramente, pero también por los demás. Entonces se supone que cuando ya alcanzamos ese nivel vibracional de quinta dimensión, lo que sucede es que avanzas junto con la Tierra. A la Tierra, y lo he dicho muchas veces, a la Tierra no hay que salvarla. Muchos grupos por ahí pseudoecologistas y que supuestamente muchos pachamamos que dicen que hay que salvar a la Tierra porque la estamos matando.
No, señor Pachamamo, no, señor New Age, no es así. No digas pendejadas, perdóname que te lo diga, pero es cierto. La Tierra es como si fuera un perrito. Y tú vas arriba de ese perrito. Tú eres la pulga de ese perro. ¿Sabes qué va a pasar si le picas mucho a ese perro? Ese perro se va a rascar o se va a meter al agua. ¿Y qué va a pasar? Que el perro se queda sin pulgas. Y el perro sigue su camino de evolución. Con o sin nosotros, la mamá tierra, y no soy ningún pachamamo, la madre tierra, como le quieras llamar, Gaia, va a avanzar con o sin nosotros. No necesita de nuestra ayuda. ¿Quién te crees para ayudar a la madre tierra? ¿Vas a salvar el mundo? Empieza por salvarte tú. Y no me refiero a ninguna religión, como te lo dicen las religiones. Sálvate. No, es un pendejado, perdóname, pero no, eso no. Salvarte a ti mismo es curar toda tu mugre que tienes cargando, todo tu odio, rencor y resentimiento con los demás y contigo mismo. Dejar de culpar a los demás por tus tarugadas. Primero, arregla ese asunto. Después, cuando ya vibre uno alto, podrás ascender a una quinta dimensión vibracional el mayor tiempo posible. Porque mucha gente cree que la iluminación se alcanza vibrando ya. Yo ya soy amor, soy puro y limpio. Vibro en quinta dimensión. Ajá. ¿Y tu cuerpo que tienes que cuidar que está en 3D? Simplemente con congruencia, con coherencia, señores, por favor, señoritas, señores. Congruencia. Si vas a alimentar un cuerpo, aliméntalo lo más natural posible. Y no me refiero a volverte vegano, simplemente vuélvete naturalista. ¿Vale? Entonces, si congruentemente alimentas tu cuerpo, lo ejercitas, le das un buen trato, estás siendo coherente en quinta dimensión para cuidar un cuerpo de tercera dimensión. A eso me refiero. Cuida tus pensamientos, porque también estar haciéndote consciente de muchas cosas en cuarta dimensión, que es la mental, a veces te enoja muchas cosas y eso ya es vibrar bajo. Coherentemente entiendo un tema, no comulgo más con él. Pero no estoy mentando madres todo, porque todo el mundo no piensa igual que yo. Eso es ego, y eso es de tercera dimensión. Vale, entonces no estarías vibrando en cuarta, regresaste a la tercera. El punto es tratar de vibrar lo más alto posible, o sea, la quinta dimensión, el mayor tiempo posible. ¿Sí? ¿Qué es vibrar el mayor tiempo posible en quinta dimensión? Que no estás juzgando a los demás, que estás ocupado en mantenerte tranquilo, viendo tus pensamientos, juzgándote a ti mismo y saber en dónde tienes que hacer los cambios necesarios para esta evolución importante. Si es que crees que vamos a avanzar junto con la Madre Tierra a quinta dimensión vibracional. Desgraciada o agraciadamente, no te puedo yo comprobar que sea real que vayamos a pasar a una quinta dimensión física. Yo creo que solamente dejando este traje de carne y hueso, vamos a poder avanzarlo, ¿cierto o no? Es lo que yo pienso. O salvo que te vuelvas fantasma, translúcido, transparente, eso es pasar a una quinta dimensión física. Creo que basta solamente con pasar vibracional para que tengamos muchas bendiciones. Ya la bendición de estar tranquilo y feliz, de verdad ya es vibrar en quinta dimensión, esto no más que consciente y coherente. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia aparte. Estás abriendo canales de abundancia cuando vibras en quinta dimensión. Te llega fácilmente todo. Abundancia, amor, todo lo que el universo, en su soberana abundancia del universo, tiene para ti. Eso es vibrar en quinta dimensión y no pendejadas. Vale. Entonces, pues puedes tomar esto como te vibre. Ya me reclamaron, oye, ¿por qué tú puedes decir groserías en tu canal? Pues porque es mi canal. Abre el tuyo, si no te gusta, cámbiale. Últimamente no te estoy ofendiendo. Que yo le chingaderas no quiere decir que te estoy ofendiendo. Si te sientes ofendido, pues allá tú sigue vibrando en tu tercera dimensión, porque el padrecito o tu pastor te dijeron que la gente que decimos chingaderas somos gente mala, somos gente del diablo. Ándale, córrele y hazle caso.
Respeto tu religión, más no tus dirigentes. Pero bueno, ya es tema que ya se habló. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Comparte el video, dale like, suscríbete, dale la campanita en todas, en las notificaciones, en todas. Con eso me apoyas muchísimo. Muchas gracias. Y un chingo de bendiciones para ti. Con todo el corazón. ¡Ajo!